Ahora, detrás de todo esto está siempre el Papa Francisco, que es una personalidad tan compleja. Por acá, claro, acá estamos todos contentos, orgullosos del Papa argentino, pero por el otro lado hay mucha gente que no le tiene tanta simpatía como al principio de su papado, porque, claro, considera a esa gente que se ha alineado mucho con el peronismo y en contra del gobierno anterior, en contra de Macri, con sus gestos y demás. Y yo creo que esa gente tiene una percepción correcta, pero en Italia el Papa parece ser unanimidad, ¿verdad? Lo quieren mucho en Italia al Papa Francisco, o me equivoco. No, no, te estás equivocando efectivamente. o sea, claro, es el Papa en Italia, el Papa es amado generalmente eh, y sin duda ha tenido una larga luna de miel, una larguísima luna de miel. Eh, pero ya se acabó la luna de miel. El Papa es muy divisivo dentro del mundo católico. Yo no soy creyente, no pertenezco a la Iglesia Católica ni a ninguna iglesia, así que trato de verlo desde afuera, pero lo viví en mi piel al escribir sobre el Papa también en Italia y a ser crítico. Bueno, yo también caí en esa trampa de la polarización dentro de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, quien critica el Papa en Italia ya es un hombre de la derecha católica americana, un trampista, imagínense, no sé, yo que soy un laico, si alguien me quiere acusar de ser un sin Dios y sin patria, bueno, se equivoca, exagera, pero por lo menos da en el clavo, pero llamarme a mí de la derecha católica americana, la verdad, pero hay muchos defensores del Papa, ¿no? Porque hay la polarización enorme y después están los conservadores, los tradicionalistas que lo acusan al Papa de ser un antipapa, de ser un archiconservador, de ser un comunista, de ser disfrazado, ¿no? Son locuras, son lecturas totalmente en las nubes, pero que dan la medida del estado de profunda crisis que el catolicismo universal está viviendo, que no es culpa del Papa. El Papa no creo que haya logrado, sin embargo, superar la crisis que heredó y está enredado él también en esa gran crisis. Claro que gusta más a los sectores ideológicos italianos o europeos que suelen proyectar sobre Latinoamérica sus mitos redentivos, ¿no? O sea, huérfanos de anticapitalismo comunista, efectivamente muchos traducen el Papa a sus propias categorías. Pero yo siempre le digo, atención, el anticapitalismo del Papa, la visión demoníaca que tiene el Papa de la modernidad, de la ilustración, etcétera, tienen otra raíz. Tienen una raíz, si queremos, evangélica, una lectura del Evangelio en conflicto con la modernidad. En eso sí se distancia de, por ejemplo, la tradición teológica europea de Benedicto XVI, que sin duda decía, bueno, ya el cristianismo es minoritario, pero el cristianismo vive y crece también del debate con la modernidad de la ilustración. Benedicto XVI no pensaba que el iluminismo fuera todo mal y solo mal. Un papa latinoamericano que viene de la tradición nacional católica como la Argentina, en cambio, piensa que la ilustración sí es mal. Si uno lee Laudato Si o se lee Fratelli Tutti, ve que hay una análisis y una opinión de la modernidad de los 200 últimos años como una decadencia, como toda una decadencia, como un mundo que ha perdido Dios y se ha perdido. Yo no creo que sea una visión equilibrada y ni siquiera correcta de la modernidad, pero esto hace que se formen extraños cruces entre un papa que tiene una visión, yo pienso, esencialmente antimoderna y bueno, estos sectores ideológicos que huérfanos de los ideales redentivos de tipo político ideológico ven en el Papa el renacimiento del anticapitalismo, del Claro. antiliberalismo, de la antiglobalización, etc.
O sea, Lori Sanata, vos decís, claro, que hay sectores de izquierda europea, en Italia, en otros países, que dicen, bueno, este es el papa que mejor nos expresa, creyendo que es una crítica al capitalismo desde la izquierda y no lo es otra cosa, ¿no? Es que probablemente ellos también, o sea, habría que decir que es la izquierda, ¿no? O sea, esa categoría de derecha, izquierda, que a mí nunca me convencieron mucho, no porque no existan, sino que siempre me parecieron muy simplonas, muy de reducir realmente a un esquema rígido, maniqueo, la política, que es mucho más compleja, es que la iglesia, bueno, la izquierda posguerra fría, no sé qué es exactamente. Hay una izquierda reformista que sigue pensando que la modernidad debe ser laica, pero siempre hubo una izquierda que combatió en realidad la tradición reformista y que siempre vio en la tradición de la Ilustración la tradición rousseauiana, o sea, mucho más pensada como la voluntad general del pueblo que redime el hombre y lo lleva a la salvación. Esta es una izquierda que sí que puede encontrarse con la tradición católica más integralista latinoamericana. Y de hecho es así, y muchos lo reconocen. Además, el Papa lo que tiene de porteño, de argentino y de porteño, es ese gusto por los grandes gestos de marketing que después son vacíos, ¿verdad? Es muy argentino eso, de creer que, bueno, una charla entre los líderes de Israel y de Palestina en los jardines vaticanos puede solucionar el conflicto. Es charla, pero es marketing y a nosotros eso nos gusta, nos sale naturalmente, ¿no? Somos grandes hacedores de esas cuestiones de fuegos de artificio, ¿no? Y el Papa es eso, bastante. Puede ser que haya algo de eso, sin duda sabe comunicar muy bien, sin duda es un perfil humano que le gusta a los fieles. Eh, al mismo tiempo es cierto que muchos de sus intentos en la geopolítica mundial de pacificación no dieron frutos, no dieron frutos. Después uno puede darle toda la vuelta que quiere, pero no dieron fruto probablemente porque sí, hubo mucha imagen y poca, no digo poca preparación, porque no puedo decir que el Papa nos esté comprometiendo con el intento de pacificar los conflictos que existan en el mundo, pero no existían las condiciones y probablemente la Iglesia Católica no tiene ni la relevancia, ni el poder, ni la capacidad para solucionar conflictos. Entonces, sí, cuando se fue en Israel, después estalló otro conflicto, en Siria no pudo mediar, en Latinoamérica lo vemos también. Yo me acuerdo cuando la gran crisis en 2015 de Maduro, que parecía que iba a caer, etcétera, etcétera, Monseñor Parolín, que es el secretario de Estado, aseguró que la iglesia estaba trabajando detrás de la cortina, ¿no? Para tratar un diálogo, etcétera. Bueno, estamos en 2021 y francamente lo único que vimos es que ganó tiempo Maduro y se consolidó. Y hoy lo están otra vez, digamos así, aceptando en la comunidad regional como si fuera un líder aceptable. O sea, Bueno, eso es una, Lori Sanata, acá hay mucho enojo por eso, porque Venezuela nos es muy cercano al corazón por muchos motivos, porque además tenemos muchos venezolanos viviendo acá, como hay en todo el país, en todos los países de la región, y el papel del Papa y de la Iglesia Católica en Venezuela ha sido tal vez para mí una de las peores páginas de este papado, por eso, porque en el fondo favoreció a Maduro, ¿verdad? Como ahora favorece también a Ortega. Y eso, ahí se encuentra con Alberto y con Cristina, ¿no? Ahí en esa geopolítica, Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, no tiene que reclamar nada y de hecho no reclamó nada, porque es más o menos la misma línea, ¿no? es que efectivamente el famoso mito de la patria grande, Mm, con respecto al cual el Papa es bueno, desde siempre, desde su juventud en realidad, es muy adscripto,
Es un mito que yo digo lamentablemente terminó con coincidir o fue monopolizado por la tradición populista en América Latina. O sea que esta idea panlatina de la unidad latinoamericana terminó construyéndose alrededor del núcleo ideológico de la tradición, lo comentábamos al comienzo de nuestra charla hoy, del núcleo ideológico de la tradición orgánica y populista y antiliberal. Al revés, la tradición más liberal y democrática en América Latina se concentró, se reunió alrededor del panamericanismo. O sea, siempre vio en la Unión Hemisférica una mayor tutela para los valores de la liberal democracia. No casualmente los países más democráticos, de tradición más democrática en Latinoamérica, siempre mantuvieron con Estados Unidos una relación que podía también ser tirantes en lo comercial, en lo político, pero que siempre reconocía el valor, ¿no?, de símbolo de la democracia y de la libertad de Estados Unidos. En cambio, el mito de la patria grande, definido por los populismos, bueno, ha terminado siendo extraordinariamente tolerante para todos aquellos países que violaban la democracia de tipo liberal, porque nunca creyeron en la democracia de tipo liberal. Por eso Cuba, a través del CELAC, vuelve a ser admitida, Venezuela de Maduro a través del CELAC vuelve a ser admitido, por eso lo mismo con Nicaragua, a pesar de todas las barbaridades que está haciendo. Y no casualmente los países que están guiando un poco ese proceso son el México, guiado por un nacionalista que no casualmente viene de la tradición nacionalista mexicana, como López Obrador, y la Argentina kirchnerista, que también quiere ser heredera de la tercera posición peronista. Estos siempre tuvieron la idea que la unidad de latinoamericana pasaría por los valores del populismo, o sea, unanimismo, corporativismo, estado ideológico que trata de evangelizar su propio pueblo a través de su ideología, capitalismo vergonzoso, o sea, de Estado y de amigos. Eso es. Y en este momento, con el cambio que hubo también en Perú en los últimos tiempos, no hay mucho para decir al respecto. O sea, los países realmente liberales y democráticos en Latinoamérica son muy pocos. Quedaron muy pocos gobiernos y de muy poca influencia, lamentablemente. Estamos en una etapa donde el populismo está triunfando en muchos lados de Latinoamérica.